Ejercicios. En este caso voy a mirar el tema la situación 97, que son exámenes de los temas 13, 14, 15, 16, 17 y 19. Vamos a ver. Mirad, dice, en un estudio donde se quiere comparar dos psicoterapias distintas, tenemos 100 pacientes que repartimos en dos grupos de igual tamaño. 50 y 50, por lo tanto. Dos grupos de igual tamaño. A cada grupo le aplicamos uno de los dos tratamientos a comparar. O sea, a un grupo le aplicamos un tratamiento, al otro grupo le aplicamos otro tratamiento distinto que queremos comparar. La variable respuesta analizada es una escala que va del 0 al 100. Con esto nos están diciendo que es una variable cuantitativa. El test de Shapiro-Wilk, que acordaos nos sirve para comprobar la normalidad de ambas muestras, nos proporciona un p-valor menor de 0,05. Bien, con esto ya sabemos que no son normales, ¿de acuerdo? No son normales. Y si miramos, acordaos, en el tema 14, cuando no hay normalidad, fijaos que si no hay normalidad, lo que hay que hacer es aplicar ya directamente un test de Mann-Whitney, ¿de acuerdo? De Mann-Whitney. Aquí dice, el test de Fisher-Snedeker nos proporciona un p-valor de 0,001, pero aquí, que tú puedes hacer un test de Fisher-Snedeker, no hay ninguna prohibición para que no lo puedas hacer cuando tienes dos grupos para ver la igualdad de varianzas, pero aquí no es trascendental, porque te está diciendo que no hay normalidad, y si no hay normalidad, haya o no igualdad de varianzas, el test a aplicar es el test de Mann-Whitney. Por lo tanto, ya vamos directamente a la C. Evidentemente, datos apareados en absoluto, porque no son muestras relacionadas, no son muestras apareadas, y el test de la T-de-Student en absoluto tampoco. Por lo tanto, ya no hace falta mirar ni la A ni la B. Viendo esto, ya no hace falta mirar ninguna, porque la respuesta correcta es el test de Mann-Whitney. ¿De acuerdo? Porque el test de Shapiro-Wilk nos ha dado un p-valor inferior a 0,05. Y el test de Shapiro-Wilk para comprobar la normalidad, la hipótesis nula es normalidad. Si es inferior a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y entonces se dice que no hay normalidad. Y con que una de las dos muestras, que en este caso las dos son no normales, solo que una de las dos muestras no sea normal, hay que aplicar el test de Mann-Whitney. Vamos con la 2. Si en una comparación de dos poblaciones, al aplicar el test adecuado al caso, el p-valor final es 0,8, es cierto lo siguiente. Fijaos, tenemos un test de comparación de dos poblaciones y el test, una vez aplicado el test adecuado, el p-valor final es 0,8. Es cierto lo siguiente, dice, si aumentamos el tamaño de muestra, el p-valor subirá. Incorrecto. Cuanto más tamaño de muestra, el p-valor baja, porque la diferencia que estás viendo es más segura, es más fiable con más tamaño de muestra. Por lo tanto, esta no es cierta, porque tendría que ser que el p-valor bajará aumentando el tamaño de muestra. Dice, si aumentamos la desviación estándar de ambas muestras, el p-valor subirá. Si aumentamos las desviaciones estándar, estamos haciendo más dispersión. Las muestras se van a solapar más. Por lo tanto, el p-valor que pasará subirá. Correcta. Esta es correcta. ¿Veis? ¿De acuerdo? Si aumentamos la dispersión, las dos muestras se solapan más. Y por lo tanto, la diferencia que haya de medias será menos fiable y el p-valor subirá. ¿De acuerdo? Pensad que un p-valor sube cuando, tienes tendencia a que la igualdad se vaya confirmando y el p-valor baja cuando la diferencia se va afianzando. ¿De acuerdo? Si disminuimos la diferencia de medias entre ambas muestras, el p-valor bajará. No, si disminuimos la diferencia, estamos acercando las dos medias, el p-valor subirá, porque es menos fiable aquella diferencia. Si bajara, quiere decir que la diferencia es más fiable, y si estás acercando las dos medias, lo que estás haciendo es impidiendo que aquella diferencia sea fiable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta también es incorrecta. Y dice, ninguna de las respuestas anteriores es cierta. No es verdad tampoco, porque hay una que sí que es cierta, que es la B. ¿Vale? Vamos con la 3. Se comparan
dos tratamientos distintos para pacientes con demencia. Dos tratamientos distintos para pacientes con demencia. Tomamos 100 pacientes y los repartimos al azar en dos grupos, 50 cada uno. A cada grupo le aplicamos únicamente un tratamiento. La variable elegida para evaluar ambos tratamientos es el Mini-Mental, variable cuantitativa. Pero, dice, la variable elegida para evaluar ambos tratamientos es si el Mini-Mental ha bajado después de un año más de 2 puntos o no. Fijaos, el Mini-Mental es una variable cuantitativa, pero la estoy dicotomizando porque lo que estoy haciendo es viendo si el Mini-Mental después de un tiempo, después de un año, ha bajado más de 2 puntos o no. O sea, ha bajado 3, 4, 5, 6 o no ha bajado tanto, ha bajado menos. Más de 2 puntos quiere decir que ha bajado 3, 4. Si ha bajado 2, 1 o no ha bajado ninguno, no estamos en este caso. Por lo tanto, estamos dicotomizando, estamos haciendo como aprobado suspendido. Aquí aprueba el sistema, el método, si baja o suspende, porque en este caso es malo que baje mucho el Mini-Mental, suspende si baja 3, 4, 5 puntos el Mini-Mental en un año. Y en cambio aprueba el método, el sistema, si no baja tanto, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un caso de una variable cuantitativa que hemos dicotomizado. En un grupo baja más de 2 puntos el Mini-Mental en el 10% de pacientes. Fijaos que está claro que es dicotómica y que las muestras son independientes porque son dos grupos que están ensayando métodos diferentes, de tratamientos diferentes. Por lo tanto, son muestras independientes. Y ahora la clave es, y el tamaño de muestra es 50 de cada grupo, por lo tanto es mayor de 30. Acordaos en el tema 14, si es dicotómica, si las muestras son independientes, tenemos que saber si el tamaño de muestra es mayor de 30 y si además el valor esperado por grupo es mayor o igual que 5. Me dice que el 10% de pacientes han bajado más de 2 puntos. 10% de 50 es 5. Un 10% de 50 son 5 pacientes que han bajado más de 2 puntos. Y en el otro grupo, 6% de pacientes ha pasado esto. 6% de 50 es 3, ¿de acuerdo? Son 3 pacientes. Por tanto, tengo 5 por aquí, 3 por aquí. El valor esperado por grupo es 4. Es 4, ¿vale? Por lo tanto, estoy por debajo de 5. Valor esperado por grupo menor de 5. Por lo tanto, tengo que aplicar el test exacto de Fisher, ¿veis? ¿Veis cómo funciona? Si esto en lugar de ser un 10% hubiera sido un 20%, que entonces tendríamos 10 casos, y esto fuera un 10%, 5 casos, pues ya no estaríamos superando el valor esperado. Si esto fuera un 20% serían 10, ¿de acuerdo? Y si esto fuera un 10% serían 5, 10 y 5, el promedio es 7,5, valor esperado por grupo 7,5, supera el 5 y entonces tendríamos que aplicar el test de proporciones. Pero como el valor esperado por grupo me ha dado 4, que es menor de 5, tengo que aplicar el test exacto de Fisher. Para aplicar el test exacto de Fisher, con que haya un tamaño de muestra menor de 30, que no es el caso en este problema, o el valor esperado sea menor de 5, ya vas a un test exacto de Fisher. Para que sea el test de proporciones tiene que darse las dos cosas al mismo tiempo. Que el tamaño de muestra sea mayor de 30 por grupo, que en este caso se cumple, pero también debe cumplirse que el valor esperado por grupo sea mayor o igual que 5, cosa que no pasa en este caso. ¿De acuerdo? Veamos este otro ejemplo. Dice, hemos comparado dos tratamientos antidepresivos. La variable analizada es si después de un año el paciente tiene uno de los efectos secundarios que pueden generar este tipo de tratamiento. Ahora estamos viendo si se ha dado un o no efecto secundario. Se ha trabajado con 400 pacientes, 200 en cada grupo. 200 en un grupo, 200 en otro grupo. Por lo tanto, tenemos muestras independientes y la variable es dicotómica porque se ha dado o no un efecto secundario en el paciente.
Dice, cada paciente recibe un único tratamiento. Muestras independientes, clarísimo. Después de un año, un grupo, un 2% tiene efectos secundarios. Un 2% de 200, fijaos que un 2% de 200 es un 1%, serían un 10% serían 20, pues un 1% serían 2. ¿De acuerdo? Un 1% serían 2. Y en el otro grupo un 5% de 200. Un 5% de 200 es 10. Tenemos 10 por este lado, un 5% de 200 es 10. 10 por aquí y un 2% de 200 que es 4. No sé cuánto he dicho antes. Un 2% de 100 sería 2, un 2% de 200 es 4. 4 y 10 tengo un promedio de 7. O sea, tengo un valor esperado de 7, perdón, un valor esperado de 7, porque tengo por aquí 4 que pacientes que van a tener efectos secundarios, 4 por este lado y 10 por este lado. El valor esperado por grupo se hace el promedio de los dos. El valor promedio es 7. Espero, si es cierta la hipótesis nula, 7 personas de cada grupo, si es cierta la hipótesis nula, el esperado es 7 y 7, porque en total serían 14, 10 por aquí y 4 por aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos que en este caso el valor esperado por grupo es 7. Como el tamaño de muestra es mayor de 30 por grupo y el valor esperado es de 7, se cumplen las condiciones para tener que aplicar un test de proporciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Vamos a ver. Vamos a ver uno de ANOVA, para cambiar. En un test ANOVA de un factor como el siguiente, tengo estos valores, 5 niveles, el factor es un único factor con 5 muestras de 5 grupos a comparar, 5 poblaciones a comparar, 5 tratamientos, por ejemplo. Y entonces me dicen, mirad, fijaos que aquí tengo una muestra con valores muy grandes. Esta de aquí y esta de aquí se parecen mucho, ¿veis? Y esta de aquí y esta de aquí también se parecen mucho. Por lo tanto, fijaos que de los 5 niveles, en realidad tengo como 3 patrones, 3 grupos homogéneos. Este grupo de aquí, que dará valores grandes, este de aquí que da valores intermedios, digamos, y este de aquí, estos dos de aquí, que dan valores bajos, más bajos. Por lo tanto, en primer lugar, el p-valor de la ANOVA será significativo, porque no hay igualdad. En una ANOVA de un factor, en este caso, el test ANOVA es igualdad de medias, de los 5 niveles en este caso. Evidentemente esto no resiste, rechazaré la hipótesis nula, el p-valor será menor de 0.05. Y además, cuando haga las comparaciones múltiples, cuando vea por qué no hay igualdad, me dirá que hay 3 grupos homogéneos, este grupo de aquí, este grupo de aquí y este grupo de aquí. Por lo tanto, vamos a ver. El p-valor será menor de 0.05. Por aquí vamos bien. Menor también. Por aquí. Mayor, vamos mal, porque no puede ser mayor. Esto mayor diríamos que son iguales. Estas 5 muestras no son en absoluto iguales. Por tanto, a mí menor también. Por lo tanto, por el p-valor de la ANOVA, o la A, o la B, o la C. Y ahora, grupos homogéneos. Mirad. Me dice que hay 2 grupos homogéneos. No, aquí no hay 2, hay 3. Esto es un grupo homogéneo porque estas 2 son iguales. Estas 2 me darán que son iguales. Esta distinta también a estas 2 y esta distinta a estas 2 y a esta. Hay 3 grupos. La respuesta es la B. 2 grupos homogéneos no, y 4 tampoco. No hay 4 grupos homogéneos ni de lejos. Son 3 grupos homogéneos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. ¿De acuerdo? Vamos a ver, vamos a hacer uno de componentes, para no alargarme, Bueno, vamos a hacer esto de componentes. Dice, en un análisis de componentes principales, la primera componente principal es esta de aquí. Por lo tanto, es este el eje, ¿vale? ¿Cuál de los siguientes puntos es el que está en la posición 4? 4 es más a la derecha. Para estar más a la derecha, fijaos que tengo unas componentes que todo pesa mucho, 0,5, 0,45 y 0,48, pero está en negativa. Por tanto, para estar muy a la derecha, ¿qué tiene que pasar?
tienes que tener mucho de X, mucho de Y y poco de Z. Mucho de X, mucho de Y y poco de Z, ¿de acuerdo? Que quede claro, ¿eh? Mucho de X, mucho de Y y poco de Z para estar a la derecha. El 4 tiene que ser esto. El 1, que está a la izquierda, tendría que ser lo contrario. Poco de X, poco de Y mucho de Z. Mucho de Z para estar a la izquierda, para que se vaya a valores bajos, ¿eh? Por lo tanto, tengo que tener mucho de X, mucho de Y poco de Z. A ver, vamos a ver. Mirad claramente este de aquí. ¿Ves? Esto es la X, esto es la Y y esto es la Z. X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, las tres coordenadas. Claramente es este, la C. Mucho de X, mucho de Y poco de Z para estar muy a la derecha, que es el 4. Bueno, hagamos otro para acabar, de ANOVA, en este caso de dos factores. Tengo dos factores, ¿vale? Con dos niveles cada uno, tengo estos resultados. Fijaos, me dice, mirad, ya de entrada, vamos a ver antes de ver las respuestas. El factor A, tengo aquí un valor pequeño, parecido a este de aquí un valor más grande, parecido a este de aquí. Está claro que este nivel 1, estos valores de aquí, se parecen mucho a este. Es verdad que están en posición diferente, pero en promedio, estos valores de aquí son muy similares a estos de aquí. Cuando se mira un factor, se mira toda la columna. Aquí es verdad que gana este respecto de este, pero aquí es al revés, están empatados. ¿Veis que hay como una especie de empate entre 1 y 2? Lo mismo pasa con este y este. Por lo tanto, ni el factor A ni el factor B van a ser significativos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, p-valor mayor de 0.05. Igualdad. 1 es igual a 2 en el factor A y 1 es igual a 2 en el factor B. Vamos a ver. Este me funcionaría, este ya no, este tampoco y este tampoco. ¿Veis? Viendo esto ya tengo suficiente, ¿eh? Interacción significativa, evidentemente. Aquí hay una interacción clarísima. Fijaos que cuando combino el 1 con el 1 tengo un valor pequeño. Cuando combino el 1 con el 2 tengo un valor grande. Cuando combino el 2 con el 1 tengo un valor grande. Y cuando combino el 2 con el 2 tengo un valor pequeño. Esto no hay paralelismo, ¿vale? Fijaos que si hubiera dado de aquí a aquí subo, de aquí a aquí subo también, y de aquí a aquí subo más, y esto hubiera sido 15, 16, 17, por ejemplo, 15, 16, 17, no habría en absoluto interacción. Tampoco habría igualdad, habría diferencia, ¿eh? Si esto fuera 15, 16 y 17, todo sería significativo, A, el B y la interacción. Pero en este caso, A y B no son significativos, ¿eh? El p-valor es superior a 0.05, pero la interacción sí que lo es de significativa. Hay interacción, no hay paralelismo, ¿eh? ¿Veis que de aquí a aquí subo, de aquí a aquí subo, pero en cambio ahora esta subida que se da aquí no se da aquí, al contrario, se da todo lo contrario, una bajada. Esto es completamente interacción, ¿de acuerdo? Bueno, hemos hecho unas cuantas de diferentes, miraros las otras, tenéis las respuestas en el blog también, en el apartado de soluciones de esta situación 97, pero bueno, vamos haciendo exámenes, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.